De 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, los dólares no aparecen. Los dólares no aparecen. En principio, ¿por qué el gobierno busca dólares? ¿No? Esto es Porque tiene que pagarle al FMI. una parte porque tiene, y otra parte porque quiere monetizar, vamos a utilizar la palabra trucha que ellos utilizan, para activar el consumo. Es decir, en marzo cayó la actividad económica casi un 2%. En marzo de este año cayó casi un 2%. Venía los últimos meses, previo a marzo de este año, subiendo un poquito, pero nunca alcanzando el nivel del 2023. Efectivamente. Estamos, en términos de actividad económica, estamos más o menos ahora un 20% abajo, entre 18% abajo de lo que estábamos en el 2023. ¿Qué quiere decir actividad económica? Consumo, producción, etc. ¿Por qué cayó este indicador tan importante que remite, por un lado, el PBI, que cayó casi el 5% durante el 2024, porque tiene una política monetaria restrictiva? ¿Qué quiere decir una política monetaria restrictiva? Es decir, emitir pocos pesos, pero al mismo tiempo hacer que esos pesos que están en el mercado no puedan ser gastados, porque la gente no los tiene en la mano para gastar, lo tiene en las manos apenas para sobrevivir. Entonces, una política monetaria restrictiva, fin de digamos, de gran parte del empleo público, echaron casi 50.000 personas, fin de las obras públicas, que es un dinamizador de la economía importantísimo en una economía como la nuestra, digamos, porque hacer rutas, hacer puentes, hacer caminos, hacer bacheo, hacer escuela, hacer infraestructura, túneles, etcétera, desagües, tender líneas de gas, de agua, etcétera, históricamente en la Argentina fue clave como un dinamizador económico relacionado, por supuesto, con la inmobiliaria, ¿no? Claro. Todo eso ha caído estrepitosamente. Estamos hablando que gran parte de la caída de la actividad económica tiene que ver con estos rubros que acabo de decir. Casi un Pero leí que se escritura mucho, porque hay gente de mucho dinero que está comprando muchas casas. Me das un pie espectacular. Eso que sale en los medios, me da una bronca, Sandra. Es patético, porque ¿en dónde suben? Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, Belgrano, Devoto y Villa Urquiza. ¿Quién compra departamento en ese lugar? Claro, son casas de más de $300.000. Claro, pero además, ¿quién puede comprar un departamento por más de $100.000 en Argentina? Solamente los que la traen, pero digo, a ver, uno de los elementos claves para entender la sociedad es segmentarla en la cabeza. Ajá. En este país hay 5 millones de personas, 6 millones de personas que viven bárbaro. Esas personas tienen hijos y sus hijos compran departamentos, sus hijos van a Miami, sus hijos van a universidades privadas, sus hijos van a veranear a donde quieren, etcétera, etcétera. Eso no mueve el amperímetro de la actividad económica en nuestro país. Claro. Que hayan subido, y efectivamente subieron casi un 30%, la venta de departamento en 3 putos barrios de la ciudad autónoma de Buenos Aires, no explica de ninguna manera ningún crecimiento posible de actividad económica. Pero estos mezquinos personajes patéticos te la dibujan con que hubo un crecimiento. Entonces te sale en la tapa de La Nación: crecimiento, ¿en qué barrios creció la venta, etcétera, etcétera? Lo mismo pasa con la industria automotriz. ¿Quiénes son los que compran? Se venden autos caros, no baratos. Claro, pero además, un auto sale como mínimo $20.000 nuevo. ¿Quién tiene $20.000? El 20% de la población, que son 8 millones de habitantes, 9 millones de habitantes, pero es el 20%. Sí, ese claro. 20% compra departamento, compra casa y se va de vacaciones afuera. Te voy a dar un dato para que la gente pueda entender. Mira,
Durante el año 2024, gracias a Néstor y Cristina, tuvimos una balanza energética por primera vez superavitaria de 6.000 millones de dólares. ¿En qué año? Perdón. 2024, ahora. Ahora, este año pasado, durante todo el año, es decir, entre lo que compramos de energía y lo que vendimos de energía, nos quedaron 6.000 millones de dólares. Eso gracias efectivamente a Julio, debido a el esfuerzo que se ha hecho en los años anteriores para llevar básicamente esos recursos naturales a la posibilidad de su exportación, de los tendidos que se realizaron a partir de la primera década del siglo XXI, etcétera, y la decisión política de invertir en no solamente en infraestructura, sino en investigación que permita de alguna manera tener nuestra autonomía energética. Muy bien, hemos tenido un superávit de 6.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto tuvimos, Sandra Russo? Y le pregunto retóricamente a los oyentes de nuestro Jugo de Limón, de balanza de turismo. Ni puta idea. 9.000 millones de dólares. Entonces, todo. ¿Eso qué significa ese número? Decime qué significa, porque yo de números no entiendo. Bueno, si yo me quedaron 6.000 de ganancia, pero perdí 9.000 por el lado del turismo. Sos un boludo. No solamente soy un boludo, sino todo el esfuerzo que he hecho en una producción de exportación. Se fue al demonio. No, me quedaron 3.000 millones menos encima. Claro. Todo el esfuerzo ese, todo el esfuerzo. Ahora expliquemos por qué. ¿Por qué tenemos un déficit de la balanza de servicios turísticos de 9.000 millones de dólares? Y ahí viene la clave del dólar, ¿no? Por el dólar barato. Este dólar barato es un dólar ficticio. Sí, claro, es un sabemos dólar todos. planchado a propósito que permite que le permite a Milei jactarse de lo que no es cierto. Lo que no es, de una burbuja mentirosa que hace que mientras estos 8 o 10 millones de personas con toda la furia, dos de estos 10 fueron el último año a Brasil, 2 millones de personas, se lleven, o sea, una vaca muerta, entre comillas, por año, dilapidada. Pero no solamente, cuando uno dice dilapidada en turismo externo, tiene que hablar del turismo interno. Tiene que hablar de la pérdida que significaron para Córdoba, Mendoza, Misiones, Bariloche, Costa Atlántica y todos los miles de personas arruinadas. Miles de pequeños emprendimientos arruinados, destrozados por una política de planchar el dólar para hacerlo barato y hacer que no puedas exportar nada. Porque acá, hoy decía el titular de la Unión Industrial Argentina, te lo voy a leer porque me impresionó. Me dice, no, pero escúchame, sale más barato ahora producir en Paraguay que en Tierra del Fuego. Dice Martín Rapalini, presidente de la Unión Industrial Argentina. Claro, es decir, esto, fíjate lo que es, ¿no? Los dólares que un país como este necesita básicamente, yo no digo para pagar la deuda porque yo no la pagaría, ¿no? No. Ni los intereses, ni el capital. Nada. Vamos a tener que pensar que esos dólares de exportaciones sirvan para los argentinos. Necesitamos, por ejemplo, para máquinas, herramientas que no producimos acá, para algunos elementos que no tenemos suficiente capacidad de inversión en nuestro país para poder, porque para tener una empresa para producir pantallas de celulares necesitamos 200.000 millones de dólares. No los tenemos, entonces tenemos que importar pantallas de celulares o de computadora o de televisión de Corea, de China, de Taiwán o de Japón. Uh-huh. Son los 4 lugares que lo producen, no es que podemos importar de otro lado, ¿no es cierto? Muy bien, necesitamos los dólares para esas cosas. Bueno, los dólares, esos hoy se están fugando, no solamente en términos de turismo. Te voy a dar otro ejemplo. El gobierno tiene la obligación de juntar, en su lógica, 4.400 millones de dólares desde el fin de marzo al 13 de junio. Ahora, 13 días.
¿Cuánto juntó según el compromiso que asumió con el Fondo Monetario? ¿Cuánto? Cero. ¿Cero? Cero. ¿Y qué va a hacer? Va a pedir un perdón, ¿Cómo un perdón? un waiver. Ah, un waiver. Y se lo Es un da, porque perdoncito. a Cristalina le encanta dar waivers. Ahí voy a otro tema, me meto en otro tema. Pero ¿cómo te adivino la cabeza? Sí, pero fíjate qué pasa, que en la última reunión del directorio del Fondo Monetario, cuando le entregaron los 20.000 millones de dólares a la Argentina, estuvo partido el directorio. ¿Por qué? Porque dice, escúchame, está bien, vamos a darle a estos muchachos de Argentina que ya le dimos 20 veces, ¿no? Pero yo, que soy Egipto y que también tengo deuda, también hacen un waiver a mí. ¿Por qué le haces waiver a él? ¿Por qué le das perdones a ellos? ¿Por qué le permitís a ellos y no me lo permitís a mí, que yo también tengo deuda? No será tan grande como la de Argentina, pero yo tengo deuda. Entonces ahí empieza el quilombo. Porque no es que este tipo hizo el esfuerzo. ¿Y por qué no hizo el esfuerzo? ¿Por qué no compró dólares en el mercado? Porque de comprar aumentaba el precio del dólar. Y no quiere que aumente el precio del dólar, porque si aumenta el precio del dólar, no beneficia a estos tipos que se van de turismo afuera y además genera inflación. Y él, de acá por lo menos a las elecciones, quiere mentirle a la sociedad de que este es un proceso de desinflación auténtico. Y es ficticio. Es una gran falacia. Hoy, la semana pasada Arriazu, si hay un ortodoxo, más ortodoxo que Arriazu, puede ser Cavallo. Bueno, hoy Cavallo, ¿qué dijo? ¿Qué Miren, dijo? muchacho, así esto no funciona. Él tiene un blog que yo leo y no vomito. A veces tengo ganas, me dan arcadas, pero bueno, lo hago. Cuando tengo una alerta que me sale cuando saca una nota en su blog de Caballo. Y dice, no, muchachos, pero hay que comprar dólares, ¿eh? Porque no solamente para pagar los intereses de la deuda, sino porque te van a medir las costillas, se van a dar cuenta que no tenés suficiente dólar y te van a hacer un golpe de mercado, como me lo hicieron a mí. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? De hecho, hace una cuentita bastante interesante. Mirá, hoy tenés el 14% de los dólares necesarios para una potencial corrida. Te pasan por arriba. Y encima no los podés gastar, porque parte son chinos y parte son del Fondo Monetario que no son para gastar en una corrida. Mirá que acá, esto no lo dice él, lo digo yo, mirá que estos son unos gurkas terribles. Si huelen sangre y ¿Esos tienen quiénes son? ¿Esos quiénes son los que los huelen tipos, sangre? los inversores internacionales. Ah, Los inversores internacionales, por ejemplo, vamos a dar ejemplo actual. La semana pasada, Caputo, que lo único que sabe es de rolear deuda, digamos, sí, ahora sabe matonear también, ¿viste? sí, Está no aprendiendo un poco de se le cree libertarismo. mucho, no se le No, cree no, mucho. no, pero Si hay igual. alguien, Plancito y Mantequita, Milei y Caputo son dos personajes que no pueden matonear a nadie, más allá de hacerse los malos con un chico de 12 años, como bien vos decías, con autismo, ¿no? Yo si fuese el padre, mirá, no quiero hablar. Parece que no hay, papá. Bueno, vamos al tema. ¿Qué hizo Caputo? Como no compra dólares, entonces dijo, bueno, voy a pedir un préstamo internacional a los fondos de inversión, que son estos tipos que obviamente se dedican, como BlackRock, diría, todos esos. exactamente, no sabemos bien quiénes fueron, pero le dieron 1.000 millones de dólares. Ahora, ¿con qué condición? Fíjate porque esta es la clave. Yo te doy 1.000 palos, muy bien, pero me tenés que poner una condición que se llama put. Put, Parece joder. Con un put, sí. ¿Sabes cuál es el put? no. El put es, mira, si llega a ganar las elecciones otros, o veo que se pone grosera la cosa en Argentina, vos inmediatamente el primero lo que tienen que pagar es a mí. Se llama seguro, es un seguro, un put es un seguro Antes que al Fondo Monetario, a estos fondos de inversión. antes que a cualquiera, flaco. Yo te doy esta guita, sí, solo sí. Primero, me das un interés superior al de Estados Unidos en el 25%. Escuchá bien, ¿eh? Superior al de Estados Unidos en un 25%, que es una bestialidad. Segunda condición, si se pone
compleja la cosa en Argentina porque gana Axel Kicillof, Cristina es electa diputada, y empieza y la gente se da cuenta de que todo esto es un blef, obviamente orientado a planchar el dólar y planchar los salarios, ¿no? Para que no haya inflación. Entonces, al primero que tiene que pagar es a mí. Es un escándalo. Qué Ahora, bárbaro. es un escándalo. Ahora, quiero, antes de terminar, dos cosas. Sí. Todas las reflexiones que estos tipos hacen son todas reflexiones financieras. En sus cálculos no entra el mercado interno, el laburo, esos son temas No, absolutamente... son abstracciones, no se les son pasa por la mente. despreciables. Y Sí, ese es el y ese es el punto nodal de su fracaso. Sí. Obviamente del sufrimiento del pueblo argentino, pero también de su fracaso. Porque la actividad económica se sigue restringiendo, la gente se sigue cagando de hambre, los tipos planchan los salarios, ellos se dicen libertarios, te abren para que vos puedas, la libertad para todos, salvo para los laburantes. No sea cuestión que libremente establezcan aumento de sueldo con las patronales. No, querido. Ahí intervenimos nosotros, ahí somos intervencionistas. La libertad es solamente para los que hacen guita, para los que hacen mover la vida y el laburo, a esos no. Ahí no, ahí esto no lo dejamos, ahí lo intervenimos, lo garcamos, etcétera, etcétera. Como corolario, hoy salió una normativa en el boletín oficial que dispone que el Estado Nacional ya no es responsable de las personas en situación de calle. O sea, no hay más abandono de personas en ese sentido. No somos. Había una ley que decía que el Estado Nacional era responsable de garantizar de alguna manera. Pero eso es de la Constitución. Eso es una vivienda digna del artículo bis. No, esto es una normativa que existía, que además tenía que, digamos, vinculada, por supuesto, a la Constitución Nacional, que decía que el Estado Nacional y no las jurisdicciones, no la Ciudad de Buenos Aires, no la Provincia de Buenos Aires, no Salta, eran los responsables. Había una política pública, más allá de que se cumpliese o no, existía esa norma, ¿no? Bueno, ahora, como están viendo mucha gente en la calle... Que la fabrica el gobierno nacional. La fabrica, ¿sabes lo que hacen? Dice, ya no somos más responsables, ahora son responsables las jurisdicciones locales. Hoy, son los más vivos del barrio. Son los más vivos del barrio. Son los más crueles, porque encima que restringen la coparticipación. Porque también le sacan a las jurisdicciones los recursos para ayudar a la gente sin techo. Exactamente, pero te ponen... Es lo mismo que hizo Menem respecto a la educación, ¿no? Te federaliza la educación, pero no te da la guita, arréglate como puedas para pagar. Unos vivos bárbaros. Estos tipos, son de un nivel de crueldad que... Me acuerdo una frase de un muchacho partisano que fue uno de los responsables de detener al Chancho de Predapio, que fue fusilado y se llamaba Mussolini. Según cuentan las anécdotas, antes de ser fusilado, se le dijo a Mussolini que no tenía ningún derecho a pedir su última voluntad, porque la última voluntad era la de los partisanos. Cuando estos tipos estén frente a la mirada pública del daño enorme que han hecho, espero que quienes estemos enfrente le digamos lo mismo que le dijeron al Chancho de Predapio. Primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio.